voy a hablar de la instalación, voy a dar algunos lineamientos de la instalación y después voy a empezar a hablar de los detectores. Respecto a la instalación voy a hablar de algunas cosas básicas y algunos asuntos, algunos errores típicos, algunos errores involuntarios y voluntarios que se cometen respecto a la instalación. Y respecto a los detectores voy a hacer una descripción general de los detectores más importantes, los que más se usan. No voy a hablar de todos los detectores que figuran en la norma porque hay algunos que no están en uso habitualmente y con leerlo en la norma es suficiente. Y voy a explicar en cada uno de los detectores las fallas típicas y algunos consejos sobre cada uno de ellos. Vamos a empezar sobre la instalación. Vamos a empezar hablando de las responsabilidades y funciones del instalado, de la persona encargada de instalar los elementos. Hay elementos a los que hay que prestarles especial atención. Uno de los asuntos es lo que es previo a la instalación. Contamos con que un asesor en seguridad fue el encargado de elaborar el proyecto y después el instalador tiene que ocuparse de llevar a cabo la instalación según el proyecto que elaboró el asesor en seguridad. Para la elaboración de este proyecto lo primero es, bueno, una vez que uno junta los elementos, es que yo siempre recomiendo y me parece que debería ser obligatorio, es tener los equipos probados y programados antes de salir de la oficina. Esto no es demora, porque si nosotros decimos, bueno, en lugar de arreglar con el cliente para las 8 de la mañana, como arrancamos todos los días, arrancamos a las 9, le avisamos que llegamos a las 9 y le dedicamos esa horita a programar y preparar los equipos en la oficina. Imagínense la pérdida de tiempo que puede significar. Llegamos ahí y nos damos cuenta que un sensor no funciona, por ejemplo, y tenemos que volver a la oficina. Es una hora que es invertida que después rinde frutos a lo largo de la instalación. Además de controlar, como decía, que todos los equipos estén funcionando como corresponde. Contábamos con que la instalación le hizo un asesor. Un asesor que se ocupó de formarse y que se ocupó de hacerle el proyecto como corresponde y que fue el que conversó con el usuario y conoce las necesidades del usuario. Entonces es importante respetar al máximo la instalación, el proyecto que hizo el asesor. Ahora, es cierto que el asesor dijo, bueno, pongamos un detector ahí y cuando lo estábamos cableando nos encontramos con una sorpresa y no era posible ponerlo ahí. Bueno, hay que consultar con el asesor por qué ese sensor está ahí para ver cuál es el criterio para poder reubicarlo. ¿Sí? Es una responsabilidad muy grande modificar algo que hizo otro porque esa persona conocía lo que había que hacer. Yo les voy a contar una muy chiquitita anécdota que me pasó a mí con la empresa del cartelito amarillo, que fue una instalación mal hecha, un proyecto mal hecho, les entraron a robar y la empresa esta se tuvo que poner con 800.000 pesos porque fueron responsables por no haber hecho un proyecto que corresponde. Entonces, ¿quién quiere tomar la responsabilidad de por una cuestión de comodidad mover un detector? ¿Sí? Las consecuencias pueden ser graves. En este caso era eso, simplemente. No sé por qué se movió, pero había un detector que no estaba puesto donde debía y el ladrón pudo acceder al panel antes de que el panel mande el reporte. Simplemente eso, la ubicación del detector. Entonces, no tomemos la responsabilidad de eso, veamos por qué se hizo de ese modo. Es importante también respetar que esto lo aclara en la norma, el embalaje sugerido, el embalaje que viene de fábrica para los elementos. El embalaje no es solamente una cuestión estética, sino para evitar que los sensores o los distintos elementos se golpeen durante su traslado y se arruinen. En general, las fábricas más importantes del mundo, y yo diría que las que trabajamos cada uno de nosotros, la mayoría lo hace, prueba los elementos uno a uno. En general no son estadísticos los testeos, son testeos al 100% de los elementos. O sea, de la fábrica, el sensor sale funcionando o el panel sale funcionando. Si hay una rotura, puede ser algún componente que vino a fallar y falló después, o en el camino, en el traslado en barco hasta acá, o en el distribuidor, o ustedes mismos cuando se lo están llevando desde las oficinas hasta la instalación. Entonces es muy importante respetar el tema del embalaje al momento de transporte. Tenía un profesor en la facultad que nos decía que mientras más tiempo pasemos proyectando nuestro trabajo y pensando cómo va a ser nuestro trabajo, menos tiempo vamos a pasar trabajando. Esto mismo se aplica a esto. Si un instalador tiene que pasar los cables y se pone a minuciosamente ver por dónde se va a poder pasar ese cable para poder cubrir toda la instalación, va a pasar menos tiempo cableando, va a pasar menos tiempo con imprevistos. ¿Sí? No va a tener que hacer cambios de rumbo a mitad de camino por no haber pensado en la instalación y pensado en el cableado como correspondía antes de iniciar el trabajo, antes de iniciar el cableado. Tema importante es, por ejemplo, hay instalaciones domiciliarias donde uno puede estar, bueno, está el tema de los grados de seguridad que algunos de ustedes deben conocer, donde uno espera un intruso con un mayor grado de sofisticación. En cambio hay otras instalaciones, un
una casa de familia, donde quizás el intruso se espera con un poco menos de sofisticación. Bueno, hay que considerar, y esto también lo aclara la norma, si en las cajas de empalme la instalación no amerita, por ejemplo, poner un antidesarme. O sea, no poner simplemente una cajita en cualquier lado y hacer el empalme, sino poner en una caja protegida con antidesarme. ¿Sí? Es un tema importante, así como estamos protegiendo un sensor de movimiento, estamos protegiendo el panel con algún detector, estamos protegiendo toda la instalación, pero dejamos una caja de empalme sin antidesarme. Es lo mismo que no poner tamper en el detector, por eso no lo pongamos, no pongamos tamper en ningún lado interior, que va a ser lo mismo. Entonces es importante, cuando la instalación amerita, poner el tamper. Otro tema importante es respetar los cables y dejar indicados los cableados, ¿sí? Si nosotros salimos con ciertos colores desde el panel de alarma y vamos hasta un lugar con una caja de empalmes en el medio, es anotar hasta dónde llega y cómo sigue ese cableado, ¿sí? Obviamente respetar además y continuar con los mismos colores de un lado al otro. Y esto no lo menciona Roma, pero para mí sí es importante, es usar siempre los mismos colores. El rojo o el naranjo, el que use la fábrica que tengamos de cable, siempre para positivo, el otro para negativo. Si uso, no sé, verde para datos y el azul para zona 1, bueno, el azul va a ser siempre de zona 1. Y respetar eso nos va a ayudar a poder hacer service a posteriori y a que otros compañeros nuestros puedan hacer un service sobre una instalación sobre la que nosotros trabajamos. Está prohibido, que también esto se menciona en la norma, está prohibido pasar cables por el hueco del ascensor, que es algo que aparentemente es muy cómodo porque es tirar un cable, está prohibido. Lo más probable igual es que la empresa que le hace mantenimiento pensado a los ascensores ve un cable que no lo conocen, lo corten. Acá hay algo, es un punto polémico. De hecho, la norma lo dice así, yo no estoy de acuerdo. Ahí dice no compartir canalizaciones con alta tensión, con cañerías de 220. Excepto que se esté usando un cable mallado y con la malla puesta a tierra como corresponde. ¿Sí? Yo prefiero no pasarlos, pero bueno, en algunos casos la verdad es que no queda alternativa y tenemos que pasarlo. Bueno, por lo menos tomemos esta precaución. Ahora, también elijamos por dónde pasamos ese cable, ¿sí? Porque no es lo mismo pasar el cable de un velador que tengo ahí con una lámpara de bajo consumo que compartir cañería con un aire acondicionado. Claro, que cuando arranca el aire acondicionado tiene un consumo de corriente enorme, un pico de corriente enorme, y eso sí me genera inducciones que me trae serios problemas, por ejemplo, de falsos disparos. Minimicemos compartir los cables. Si hay que hacerlo, elijamos con qué cañería y tomemos la precaución, y esto sí lo exige la norma, de que sea un cable mallado, o sea, no un cable de portero, sino un cable mallado, y que la malla esté con el desnudo puesto a tierra como corresponde en uno de esos extremos. Una tontería, pero que es importante, cuando uno hace cañerías, se usa cañerías metálicas, tiene que estar protegido el final del caño para que el mismo filo del caño no corte el cable, no pele el cable y genere un cortocircuito o algún otro problema. En el caso de que tengamos que hacer un conexionado con un cableado, pegando el cable a alguna superficie, tengan en cuenta a qué superficie lo van a pegar. En la norma da el ejemplo porque admite como posibles el mármol o el vidrio. Yo agregaría azulejos o cerámicas o materiales similares. Piensen que, por ejemplo, si ustedes adhieren a esta pintura, a esta pared, un cable con la pistola o con cemento de contacto, con algún otro apoyamento, no lo están adhiriendo a la pared, están adhiriendo a la pintura, el cable. O sea, están dependiendo de que está agarrado de la pintura, no de la pared. Con lo cual la posibilidad de que ese cable se suelte en poco tiempo es muy alta. Entonces adherir un cable a la pintura no es buena idea, ¿sí? Respecto a los empalmes, una obviedad pero que no se respeta, soldarlo siempre. Un empalme no soldado es una fuente de problemas. Si no es al año, es a los 2 años, si no es a los 3, pero es una fuente de problemas clavada. Un empalme que no es que puede ser, un empalme mal hecho va a traer problemas. El buen empalme incluye no solamente retorcer el cobre, sino empezar a retorcer desde la vaina de plástico, la interior, la vaina de plástico, y que quede toda una cosa compacta y sobre eso soldar, ¿no? Bueno, obviamente no el plástico, sino el metal. Ese es un empalme que no se va a abrir más. Los otros empalmes empiezan por cortarse, ¿sí? Porque además hay otra cosa. Cuando uno pela el cable, un poquito siempre lastima el cobre. Entonces, si uno empieza a empalmar desde la vaina, la fuerza se hace antes y no se hace en ese sector. Con lo cual ese empalme tiene menos posibilidades de romperse a futuro, ¿sí? Porque si yo lo soldé pero está justo agarrado cobre contra cobre y nada más, cualquier cosa que haga una mínima fuerza, eso me puede llegar a cortar.
Otra cosa a mencionar son las interconexiones inalámbricas. Las interconexiones inalámbricas son un tema delicado. Es importante, siempre es importante, pero sobre todo con las interconexiones inalámbricas, asegurarse que el producto que usemos sea de buena calidad y con buenas funciones, que tenga buena funcionalidad. Por ejemplo, si yo tengo un sistema unidireccional inalámbrico y tengo un detector de movimiento al lado de esa puerta, yo tengo un tamper dentro de ese detector por si me lo abren como corresponde, pero si yo pasé antes de irme y hice así, me lo llevé, la alarma se va a enterar 4 horas después. ¿Sí? O sea, si ponemos un sistema inalámbrico, un sistema de interconexión inalámbrica entre los distintos elementos, asegurémonos de que realmente reemplaza una instalación cableada. ¿Sí? Esto es, cualquier unidireccional es eso, yo me lo llevo y cada 4 horas hace supervisión, algunos hacen cada 3 horas, otros hacen cada 12 horas. Cada 24. O sea, no es buena idea usar cualquier sistema inalámbrico. ¿Sí? Es importante que ese sistema sea en lo posible bidireccional. Esto es, que el sensor recibe información del panel y el panel le envía información al sensor. Entonces, en el caso de estos sistemas inalámbricos, cuando el panel se activa, le envía la información al sensor de que se está activando, el sensor le responde al panel y le dice que estoy. Si llega a darse el caso que me pase esto, que arranque el sensor y se lo lleven, bueno, en ese caso el panel se va a enterar que lo sabotearon. Ese es el asunto clave de este tema. Y también tenemos otro tema. Nosotros tenemos un sistema inalámbrico que, ¿cómo trabaja? Los que no son bidireccionales. Si el sensor detecta movimiento, se anula durante 3-4 minutos para ahorrar batería, para que acá, si yo tengo un detector de movimiento, yo estoy caminando de un lado al otro, no esté enviando reportes todo el tiempo, no esté enviando información al panel todo el tiempo. Se anula durante ese tiempo y quizás durante el día mandó 1, 2, 3, 4 reportes. Cuando el sistema de alarma se activó, se quedó todo quieto. Cuando un intruso ingresa, ese detector lo ve y envía un reporte, porque se supone que pasaron más de 3 minutos entre que se retiró la persona y entró el intruso. Ahora, va a enviar un reporte. Si el ladrón está dando vueltas por el lugar, va a enviar un solo informe de alarma, con lo cual nosotros vamos a recibir un solo reporte. ¿Sí? Que es un riesgo grave. Eso la tecnología unidireccional no lo puede resolver. Entonces tenemos que ir a la tecnología bidireccional. La tecnología bidireccional de cualquier marca, no voy a hablar de la marca con la que yo trabajo, sino de cualquier marca, lo que hace es, cuando el panel está desactivado, el sensor entra en stand-by y solo envía reportes de prueba, no envía reportes de movimiento. Cuando el panel se activa, ahí el sensor está totalmente operativo. Entonces, si ingresa un intruso, va a enviar todos los reportes que tenga, tal como si fuera cableado. O sea, reemplazamos el enlace de cable por un enlace inalámbrico como corresponde. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja del sistema, o la aparente ventaja del sistema unidireccional? Y es mucho más barato. Es muchísimo más económico, pero fíjense los defectos que tiene, que son defectos graves. Tema de resistencia de fin de línea. La resistencia de fin de línea es imprescindible y debe ir en el último detector. ¿Sí? No en el panel como se pone en general, tiene que ir en el último detector. Pero yo voy a hablar, la resistencia de fin de línea común ya está quedando obsoleta y ahora podemos hablar de la doble resistencia de final de línea. ¿Sí? Entonces, supongamos que este es nuestro sensor. Yo voy a agregar acá otros dos, un poco más chicos para que me entre todo. Nosotros tenemos borne de alarma 1, borne de alarma 2, borne de tamper y borne de anti-enmascaramiento. No se usa mucho sensores anti-masking, que es algo que se debería utilizar más. Yo después voy a explicar, aunque sea una introducción de qué es un detector anti-masking. Perdón por mi letra y mi dibujo, que son bastante malos. Yo tengo acá el panel de alarma que tiene el borne de zona y el borne común. ¿Sí? Y vamos a poner distintas condiciones. ¿Cuáles son las diferentes condiciones que puedo tener en un sensor de movimiento? Puedo tener que esté todo cerrado, vamos a ponerle la C, que esté saboteado, o que esté, que le ponemos tamper, o que esté en alarma. Bueno, entonces en este caso, ¿qué valor de resistencia vamos a obtener en cada uno de los casos? ¿Sí? Entonces, yo estaba hablando de la doble resistencia de fin de línea. Para hacer la doble resistencia de fin de línea, lo que hago yo es poner una resistencia en paralelo con los bornes de alarma y otra resistencia uniendo el borne de tamper, uno de los bornes de tamper,
con uno de los bornes de alarma. Vamos a llamar R1 y R2, ¿correcto? Acá viene una zona, acá viene la otra zona, el borne común de esa zona. Entonces, acá formación técnica en general encontramos bastante, ¿no? Bueno, entonces, en el caso de que esté todo en condiciones normales, consideramos que los detectores son en general normales cerrados, son un poco los detectores normales abiertos. Si vemos el camino que hace la corriente, viene por acá, esto está cerrado, con lo cual esta resistencia no la ve, le es más fácil caminar por un cable que caminar por una resistencia. Entonces, viene por acá, atraviesa esta resistencia. ¿Qué valor de resistencia vamos a obtener? R2. Resistencia. Supongamos que estemos hablando de tamper, desarmado el sensor o me cortaron el cable en algún lugar. O quizás una falla, se cortó el cable en algún lugar. Estoy trabajando y me cortaron un cable. Vengo por acá, esto está cerrado, R2, sigo por acá, acá no tengo continuidad. O no tengo continuidad acá. Me va a dar circuito abierto, o sea, resistencia infinito, exactamente. Jamás me salió bien el símbolo de infinito. Vamos al caso de alarma. En el caso de alarma, yo tengo, esto está abierto, viene la corriente por acá, esto está abierto. El único camino que le queda a la corriente es pasar por la resistencia. Tenemos R1, viene por acá, hace R2, esto está cerrado. Acá tengo R1 más R2. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo, sin ocupar una zona del panel, sin pasar cables de más, estoy teniendo acá las tres indicaciones: circuito común, circuito en estado normal, circuito en alarma y circuito saboteado. O en falla porque alguien cortó el cable. Esto casi todos los paneles lo están trayendo. Y no lo usa nadie. Vamos a hablar de los detectores magnéticos, como decía, la voy a hacer cortita porque no requiere mucho. Los sensores magnéticos en lo posible deben estar ocultos. Las conexiones de los detectores magnéticos tienen que estar protegidas, o sea, no puedo pasar para que no se vea de dentro de la casa, por afuera, el cable que llega ahí para que lo van a cortar de afuera. ¿Sí? Por más que haya resistencia fin de línea, es un poquito de sentido común nada más. Tengan en cuenta también los factores que disminuyen el gap, o sea, es decir, la distancia máxima que admite entre la cápsula detectora y el imán, para que, o sea, hay factores que disminuyen esta distancia. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando de una puerta metálica que absorbe el campo magnético generado por el imán. Entonces eso nos hace disminuir. La norma habla de que tiene que estar, si no recuerdo mal, separado como máximo 100 milímetros. Detectores de vibraciones. No es un sensor muy usado, pero es un sensor que merecería ser un poco más usado. El principio de funcionamiento, que está tapado ahí, que no se llega a ver, es que detectan vibraciones. ¿Sí? Las vibraciones que hay por ejemplo, la idea es que cuando alguien, por ejemplo, está haciendo un boquete en la pared que hace vibrar el lugar, que eso sea detectado por uno de estos detectores. Las causas de falsas alarmas son las vibraciones indeseadas o que no tenga una adecuada calibración. Vibraciones indeseadas, bueno, sobran ejemplos. Por ejemplo, que estoy trabajando arriba del subte o arriba al lado de un tren. En la norma habla de vehículos que circulen por vías. Cualquier elemento que haga vibrar me puede llegar a afectar, o seguramente me va a afectar y me va a producir falsas alarmas. ¿Sí? Estos sensores se usan mucho en bóvedas o lugares que se requiera protección contra boquetes. ¿Sí? Los detectores de rotura de cristal hay dos tipos. Uno solo lo menciono porque prácticamente está en desuso, que son los que se pegan en la ventana, en el vidrio, para detectar las vibraciones. Eso mucho no se usa. Lo que se usa habitualmente hoy son los detectores ambientales. Los detectores ambientales, voy a explicar el principio de funcionamiento, lo mismo voy a hacer con el resto de los detectores, para que ustedes saquen sus conclusiones, más allá de algunas cosas que les tire yo, respecto a las posibles falsas alarmas que pueden tener. ¿Qué es esto? Es un oído, es un micrófono que escucha el ruido generado por un vidrio, cuando se rompe un vidrio. ¿Sí? En general, los detectores de buena calidad son de doble frecuencia. Escuchan una baja frecuencia cuando se golpea el vidrio y una alta frecuencia cuando se rompe ese vidrio. ¿Sí? Si no, se rompe una copa, se me cae un llavero cargado y me lo dispararía. Entonces trabajan con la doble frecuencia. Traten de evitar los que no tienen doble frecuencia. Las causas de falsas alarmas es vibraciones que puedan generar un sonido similar a eso, vidrios que ya estén previamente dañados,
O, por ejemplo, ruidos fuertes. Si lo vamos a usar, usemos lo de doble frecuencia. ¿Cómo probar que están funcionando? Cuando yo lo instalé, ¿cómo probar si está funcionando bien? Por ahí vino fallado, jamás funcionó. ¿Cómo para probarlo sin andar rompiendo? Pues casi todas las fábricas tienen unos probadores que generan ruido, que simulan distintos tipos de vidrio, que lo pongo enfrente y lo pruebo. Ahora, tema importante, grave posibilidad de que no funcione. Es probable que este vidrio acá no me lo detecte porque tengo una cortina más o menos pesada, tengo un blackout. El vidrio probablemente no haga ruido suficiente como para dispararlo, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer esa prueba, tengo que poner el probador detrás de la cortina, en la posición del vidrio. Lo tengo que poner atrás del vidrio, el probador, para asegurarme que realmente esté funcionando como corresponde. Vamos a las barreras infrarrojas. Bueno, no se leía mucha, pero fíjense que los otros detectores, donde hablábamos de fuente de problema, teníamos un par de ítems. Fíjense el listado y resumí, no quise poner tampoco, alguna voy a comentar ahora. Pero el principio de activación es un emisor de luz infrarroja o luz no visible por el ojo humano y un receptor del otro lado, en general de más de 2 haces. Y cuando se cortan esos haces, cuando no llega luz hacia el receptor, ahí da la condición de alarma, ¿sí? En el caso de la norma menciona que es importante, no es una práctica muy usada en Argentina, pero que es importante mencionar. Como estamos hablando de luz, yo podría poner un espejo para cubrir, por ejemplo, yo, bueno, uno acá y acá, con un solo detector, podría poner un espejo. Bueno, no se recomienda porque tiene distintas, por ejemplo, nosotros tenemos reflexión de la imagen y además tenemos refracción, se ensucia el espejo, se modifica la posición, es un elemento grande el espejo, con lo cual tiene más posibilidades de que haya variaciones en su posición y me puede traer problemas. Si tiene una luz intensa que les está apuntando, puede tener problemas en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo, porque le puede producir una falsa alarma si es una variación de luz intensa, y en el largo plazo, porque la luz ultravioleta, sobre todo del sol, va a decolorar el plástico que lo protege, y si bien la electrónica va a estar intacta, el plástico se va a opacar y el sensor va a terminar dejando de servir. Un tema importante respecto al mantenimiento de estas barreras infrarrojas, que es un lugar muy cómodo para las hormigas tienen el ácido fórmico se come todo lo que haya, solamente necesita un poco de tiempo. Entonces, cuando tengo que hacer el servicio de mantenimiento, que yo creo que en este caso, según el lugar, 1 año puede ser mucho tiempo, quizás hasta hay que reducirlo, se ve con la práctica, porque no en todos los lugares es lo mismo. Las hormigas se comen todo, el mismo ácido, si yo lo sello con Fastix, como hacen muchos, el mismo ácido se come el Fastix y le abre el camino a otras hormigas. Eso lleva tiempo, no lo van a hacer, no se lo va a comer en un mes, pero lo va a hacer en algún momento. Con lo cual, cada vez que uno les va a hacer el mantenimiento, tiene que ocuparse de renovarle toda esa aislación. Un segundito. A esto le tenemos que sumar que algunas barreras, las de buena calidad, no requieren una aislación adicional, no requieren un Fastix o algo similar. Tienen directamente un sistema de burletes, de goma muy buenos, muy gruesos, que no se comen muy fácil, y el cable queda perfectamente aprisionado y no hace falta agregarle nada, se usa como está y no entra nada. Ahora, son barreras un poco más costosas y me he encontrado con gente que en lugar de hacer eso, hace el agujero para entrar por abajo, lo corta y no usa el burlete de goma. Bueno, pero es importante asegurarse que no se mueva por un lado y no haya vibraciones por el otro. Detectores infrarrojos pasivos. El principio de funcionamiento de los detectores infrarrojos pasivos es por detección de calor, de energía infrarroja, que es la energía que se irradia cuando se emite calor. Muy chiquitito digo algo de cómo funcionan. Cuando tengo una lamparita común incandescente, de las que están prohibidas ahora, que funciona con 220 volts, y le aplico 200 volts, por ejemplo, me cambia el color de esa luz, ¿sí? Si en lugar de aplicarle 200 le aplico 100 volts, me va a cambiar el color, va a ser bastante más tenue y me va a cambiar el color. Si le aplico 10, también me cambia el color. Yo no voy a ver luz encendida, pero luz va a haber. El tema es que mi ojo no ve en ese espectro de luz, ¿sí? Esa luz es energía infrarroja, es luz infrarroja, perdón. Es una luz de baja longitud de onda que el ojo humano no puede distinguir. Esa luz se emite así como la lamparita, funciona por calor. Todos saben que una lamparita es un filamento que se calienta y por el calor por la temperatura que toma, emite luz. Bueno, nosotros también estamos emitiendo luz cuando nos estamos moviendo. Luz no visible por el ojo humano, pero sí visible por los detectores infrarrojos, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que genere calor a una temperatura similar al del cuerpo, que se esté moviendo,
es fuente de falsas alarmas. ¿Sí? Cualquier cosa que se mueva a cierta temperatura, yo dejo ese aire acondicionado encendido, dejo la estufa que está acá encendida, estas dicróicas también puede ser. Todo eso me puede generar falsas alarmas. Está bien que hay atenuantes, los detectores hoy tienen direccionalidad en cuanto a la detección. Si no es lo mismo tener detección en horizontal que detección en vertical. Cuando los detectores ven que solamente se mueve de abajo hacia arriba, lo toman como una falsa alarma, más o menos. Bueno, pero de todos modos, tengamos en cuenta eso, que cualquier elemento a cierta temperatura que se mueve me va a causar falsas alarmas, ¿sí? Entonces vamos a la causa de falsas alarmas. Insectos. Si tengo una ranita caminando por el sensor, en el sensor esa ranita es como un elefante, ¿sí? Si la tengo lejos, obviamente no la va a percibir, ¿sí? ¿Cómo funciona? Bueno, mide, tiene zonas de detección donde está midiendo. Cuando detecta que se atraviesa 1 o 2 o 3 zonas de detección, según cómo esté configurado el detector, da condición de alarma, ¿sí? Cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, también pueden causar falsas alarmas. Entonces, por eso no es conveniente apuntar los detectores infrarrojos de movimiento hacia los vidrios, porque se pueden calentar y me pueden generar falsas alarmas por ese lado. Fíjense que los detectores en general dice que son de 90 grados, pero se venden como 90 grados. Cuando uno lee el folleto, la hoja técnica del sensor, nunca son de 90 grados, siempre son de menos. ¿Por qué? Lo pongo en esa esquina, como no cubre 90 grados, me cubre 88, está un poquito corrido, no me toma las ventanas, ¿sí? Ese es un detalle importante a tener en cuenta. También respecto a las ventanas, tengan en cuenta que la luz de un auto, por ejemplo, emite luz visible por nosotros, pero también emite luz que no es visible por nosotros, que es justamente la luz infrarroja. Si ese auto le apunta directo al sensor, puede llegar a darse la situación que el auto esté doblando y le apunte y haya un barrido, que se genere una falsa alarma por la luz que está recibiendo el detector de movimiento, ¿sí? Bueno, vibraciones, otra causa de falsa alarma. Piensen que se está moviendo, es como que se moviera algo que está de lo que está detectando, es como que se le mueve el mundo directamente. No se mueve el detector respecto a la pared, pero se mueve respecto a todo el resto, con lo cual si es una pared que no es firme, puede producir falsas alarmas. Entonces tengan en cuenta, por ejemplo, que si estamos hablando de una pared de Durlock, no pongan el sensor en cualquier lado, traten de identificar en dónde está el perfil del Durlock para agarrarlo sobre eso. También, toda superficie que vibre ya no es una superficie apta para un detector de movimiento, para ningún detector de movimiento. Bueno, otra causa de falsas alarmas son los animales, cuando el sensor no es antimascotas, ¿sí? Eso es fuente típica de falsas alarmas. Tengan en cuenta cuando los sensores son antimascotas de respetar a rajatabla las instrucciones del fabricante. No nos podemos correr ni 1 milímetro de las instrucciones del fabricante, porque cualquier cosa, por ejemplo, tengo un detector de movimiento acá, se me sube una mascota acá, se me dispara. Si el detector, en lugar de ponerlo así, lo pongo un poquitito inclinado, se me dispara. Si el fabricante me dice que va entre 1,80 m y 2,20 m, y yo lo pongo a 2,30 m, abajo no voy a detectar nada. Si lo pongo a 1,70 m, se me va a disparar con la mascota. O sea, lean el manual del fabricante y sigan a rajatabla las instrucciones que dan. Un tema importante en el caso de los infrarrojos pasivos es, en general tienen contador de pulsos, tratar de usar la sensibilidad mínima posible siempre y cuando que el sensor funcione, ¿no? Y tengan en cuenta que, como hablábamos antes, esto trabaja por calor, el calor se emite desde el cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío. Ahora, si mi cuerpo está a 30 y pico de grados y el ambiente está a 30 y pico de grados, no hay emisión de calor, con lo cual cuando estás exactamente a la misma temperatura, cosa que no pasa, el sensor no funciona. Entonces el sensor tiene que ser un poquito más blando, o sea que tengo que poner el contador de pulsos en 1. Y cuando estoy en invierno, al contrario, tengo mucha transmisión de calor de mi cuerpo hacia el ambiente, entonces debería ponerlo en 3. Ahora me vuelvo loco, que voy a estar yendo todo un día de calor a modificarlo. Bueno, hay sensores digitales que tienen contador de pulsos automático. Según la temperatura varía el contador de pulsos. Bueno, prefieran eso y pónganlo con sensibilidad automática y no con alta sensibilidad. En el caso de los otros, traten de buscar la menor sensibilidad posible para que no genere falsas alarmas. ¿Sí? Detectar va a detectar, salvo que sea un caso muy particular, va a detectar. Busquemos la menor sensibilidad posible. Tengan en cuenta también que si yo tengo que cubrir un ambiente que es grande, es probable que no necesite detectar todo el ambiente. Puedo quedarme con algún sector que
Para llegar a ese sector tuve que haber pasado por otro lado, entonces puedo bajar la sensibilidad sin que me traiga problemas. Vamos a los detectores de microondas que en general se usan en combinación con los infrarrojos. No, de hecho, creo que no hay invento de detectores de microondas solo. El principio de funcionamiento es por efecto Doppler. Brevemente, el efecto Doppler es si yo emito un sonido, una onda radial o lo que sea, y eso se refleja en algún objeto que está en movimiento. Cuando ese sonido, esa onda de radio vuelva hacia el detector, va a volver con una frecuencia distinta. Si me estoy alejando, en la frecuencia original, esto trabaja por radio, bueno, ya todos deben saber por esas microondas. Cuando me estoy alejando se resta la frecuencia, cuando me estoy acercando se aumenta la frecuencia. Ese es el principio de funcionamiento. ¿Al revés? Al revés. Bueno. Cuando me alejo la frecuencia baja y cuando me acerco la frecuencia sube. ¿Cómo comprobar esto que es así? Es simple, me paro así, esperar a que pase el tren y escucho la bocina y van a escuchar que el sonido cambia. Es porque se está alejando el tren, o acercando primero, después alejando, y es el mismo efecto. El receptor está recibiendo el sonido de un lugar que se aleja. ¿Sí? Es exactamente el mismo efecto. Las leyes que valen para el sonido valen para las ondas de radio, que son cosas bastante similares. Las causas de falsas alarmas, bueno, las que hablábamos antes: vibraciones, insectos, animales, interferencias, lámparas fluorescentes. Una precaución importante a tener en cuenta es, si yo tengo lámparas fluorescentes, tengo que, después de terminar la instalación, ver qué pasa cuando la enciendo y la apago. Porque puede ser que ese encendido y apagado de luces me traiga alguna interferencia que me perjudique un detector. ¿Sí? Está bien, en general yo enciendo y apago la luz cuando estoy adentro, no debería tener problemas. Ahora, yo puedo tener este sector protegido y el otro desprotegido, y cuando me enciendan la luz de este sector, que me causa un problema ahí. Me pasa con la impresora de mi casa. Cuando enciendo una luz fluorescente que tengo, se me desenchufa la impresora del USB, se me desconecta del USB. Escucho el ruido como si estuviera desconectando del USB. Tengo que desenchufarlo y enchufar para que arranque. Bueno, lo mismo es válido por eso. Me pasa por rata por comprar un balasto barato, chino. Bueno, tengan en cuenta que la microondas prácticamente atraviesa toda pared de ladrillo hueco, por ejemplo. También de ladrillo macizo, también lo atraviesa menos, pero lo atraviesa vidrios, con lo cual siempre tengo que regularlo al mínimo posible para que me detecte. ¿Sí? Si yo lo voy a poner ahí para proteger este sector o esa puerta de ahí, tengo que caminar cerca de la puerta y ver si me detecta. Si me detecta enseguida, bueno, está mal regulado, tengo que regular para alejarlo unos centímetros de la puerta. También teniendo en cuenta, cuando uno va a hacer el service, cuando le va a hacer el mantenimiento, que estos sensores, con el paso de los años, disminuyen su alcance. Entonces, cuando voy a hacerlo, simplemente es regularlos y nada más. Y no comprar sensores cortos. Si tengo un ambiente de 8 metros, no compremos un detector de 8 metros porque a los pocos años me va a dejar de servir. Compremos uno que esté holgado y que después yo se lo regulo al mínimo posible. Pero, imprescindible esto, regular al mínimo posible, que igual es una norma general. No es una norma para estos detectores, para los infrarrojos. Siempre regulemos al mínimo posible para no producir falsas alarmas. ¿Sí? Que en parte de eso se trata toda esta norma, ¿no? Buscar disminuir falsas alarmas además de aumentar la efectividad. Un fabricante cambió inclusive la placa del detector, que es la placa cerámica ahora, en vez de la de PVC, para que justamente mantiene la sensibilidad en los años. Sí, también se barniza un poquito con un barniz especial, no sé cuál usan para sí, pero, sí, pero de todos modos un poco de alcance van perdiendo con el paso de los años. De hecho, con la fábrica que yo trabajo, en todos los sensores de movimiento dan 5 años y en los otros dan 2. En los microondas dan 2. Porque igual 2 años duran muchísimo más que 2. Cualquier microondas, bueno, pero... ¿La vida útil es de 5 años? No, es mayor. Pero entonces en la 5 práctica, años es la garantía. 5 años es la garantía. Pero la vida útil de cualquier detector bueno es mayor que eso. ¿Quiero cuidar? Sí, de hecho, no sé, acá hay algunos con más años que yo. Sí. No, dura muchísimo. Dura muchísimo. 20 años. No hay que ponerlos espalda con espalda. Espalda con espalda, el que tiene metal no irradia para atrás, entonces no pasa nada. Exactamente, ahí Pero, lo que decía es, bueno, unas que pierden alcance y otras que se interfieren entre sí. ¿Sí? Esto no es una hipótesis, no es una posibilidad. Si yo agarro, me siento en una mesa, pongo un detector acá y otro detector ahí y me siento a mirar, al minuto y medio voy a ver cómo las microondas empiezan a disparar. ¿Sí? Entonces, la microondas no hace una salida perfecta como el infrarrojo. La onda de radio también irradia hacia atrás. Poquito, pero irradia hacia atrás. Entonces,
no puedo poner detectores espalda con espalda. Esto incluye, como atraviesa las paredes, si yo pongo un detector acá y otro en el mismo el lugar. fenómeno para cablear. Claro, que viene bárbaro, porque bueno, llego con un solo cable y cableo para dos sensores. Bueno, no puedo. Bueno, puedo en realidad. ¿Por qué puedo? Porque tengo detectores, no, porque tengo detectores de movimiento con distintas frecuencias. Pero me tengo que fijar. No es que se le regula la frecuencia. Cuando compro los detectores, tengo que pedirle a mi proveedor que se fije de darme detectores de distinta frecuencia. ¿Sí? Y tengo que fijarme de estar poniendo esos. Tiene una etiqueta con la frecuencia con la que trabaja. Habitualmente anda cerca de los 10 GHz. Hay algunos que excluyen la microondas cuando detectan eso porque detectan una falla y marcan falla con el LED parpadeando. Y hay otros que cambian de frecuencia, tienen 10 frecuencias y cuando se interfiere cambia a otra frecuencia esperando no interferir a otro detector, salta aleatoriamente. Pero esto es imprescindible, insisto, no es algo que alguna vez va a pasar. Es cuestión de sentarme un minuto, hacer la prueba y lo voy a ver. Pasa siempre, inevitablemente. Entonces, si tengo que poner dos detectores acá, me tengo que asegurar que uno no llegue hasta el otro. De nuevo, regulo la sensibilidad al mínimo para que esto no pase. Me fijo si voy a poner detectores espalda con espalda, de que no sean de la misma frecuencia. Si uno quiere reducir falsas alarmas, no usen los sensores en el modo O, es decir, en el modo infrarrojo por un lado y microondas por el otro. Uso los combinados. En algunos casos en particular lo tengo que usar por distintas aplicaciones, pero bueno, cuando no es obligación usarlo porque lo necesito particularmente, úsenlo siempre en el modo AMP, que es el que menos posibilidad de falsas alarmas va a tener. Respecto a estos detectores, como dijimos, microondas e infrarrojo vienen combinados en un solo detector y agregamos un tercer detector que solo menciono, pero que es importante porque está subutilizado, es decir, lo estamos usando mucho menos de lo que debiéramos, que es el sensor anti-masking, que es el sensor que detecta cuando lo tapan. ¿Sí? Yo agarro un detector infrarrojo cualquiera y lo pinto con una laca transparente, ese sensor infrarrojo, por lo menos, no anda más, no detecta nada, no atraviesa la laca transparente, es un aislante térmico y no atraviesa esa laca transparente. Eso es tan fácil como un aerosol, Un aerosol. pasarle así que no se nota y está anulado. Exactamente. Entonces, no hablamos solamente de joyerías, hablamos de una casa de electrodomésticos, una casa de computación, montones de lugares que realmente cualquier cosa que se roben es un montón de plata. Y hablemos de eso, a ver cuánta plata tenemos acá entre notebook, qué sé yo. Un montón de plata. Entonces vale la pena en algunos casos, siguiendo con lo que hablaba Martín antes, del análisis de riesgo. Bueno, fijémonos que estamos protegiendo y si no vale la pena invertir en un sensor anti-masking. En general los clientes no lo conocen, por eso no lo usan. Entonces ofrezcámoselo, digámosle, mirá, este sensor, ten en cuenta que acá vale la pena invertir un poquito más, yo sé que por ahí está un poquito más caro que mi competencia, pero vale la pena poner un sensor que tiene protección contra sabotaje real. Y acá vienen estas dos bornes que había dejado listos antes. Un segundito, Martín. Cuando estos sensores me abren una zona extra del panel, cuando detectan que lo enmascararon. Y esa zona la dejan abierta hasta que esa causa que obstruyó el sensor, ese objeto que obstruyó el sensor, deje de estar. Entonces no me va a permitir armar el panel. O puedo, por ejemplo, tenerlo en una zona de 24 horas quizás silenciosa, para que me envíe a la central de monitoreo el reporte de que el sensor ese está enmascarado, para que la central de monitoreo pueda tomar la medida que nosotros consideremos necesaria. Depende de la marca, pero 1 metro más o menos. Sí. En general 1 metro regulable también, de nuevo, mínimo posible. Me pasó con un cliente en un banco que me decía que tenía frecuentes falsas alarmas de anti-masking, cosa que yo jamás había visto en mi vida. Bueno, el problema era un lugar muy chiquito, donde tenía un empleado que medía 2,10 metros. Jamás me pasó eso, no entendí, tuve un montón de tiempo, estuvimos hasta que vimos que era solamente se disparaba el anti-masking cuando entraba ese tipo, 2,10 metros, lo obstruía y se disparaba. Pero bueno, casos muy excepcionales. Bueno, esto muy cortito, que son los dispositivos de acción deliberada, un poco ya dijo Mario que tienen que ser con retención. Bueno, no voy a repetir todo eso, que tenemos poco tiempo. Voy a hablar también una cosita muy importante respecto a estos detectores, que es, supongamos que cambió la instalación. Fuimos al año, decidimos que ya no tenía sentido tener esos sensores, los reemplacé por sensores inalámbricos con identificación de por transmisores inalámbricos con identificación de cada uno de los transmisores, y el pulsador que estaba ahí ya no lo necesito. Bueno, sáquenlo, es imprescindible. Imagínense esta situación. Entra un asaltante, la persona que está, el empleado, el dueño del local, aprieta el botón de asalto, confiado, bueno, ya di el aviso, y resulta que no tenía nada.
no tiene cables conectados, no reporta nada. Entonces, retírenlo, tómense el trabajo. La norma lo dice, llevárselo. retirar los sensores que no se usan. Exactamente, retirarlos, no desconectarlos, retirarlos. ¿Sí? Es gravísimo no retirarlos. Gracias.